Es un honor dirigirme a ustedes para dar inicio a este evento titulado Tejiendo Comunidad, un espacio que nos convoca a reflexionar y compartir y fortalecer los lazos que nos unen como personas y como comunidad universitaria comprometida con el bienestar colectivo. Este encuentro representa la oportunidad de escucharnos desde la empatía, reconocer nuestras experiencias a partir del diálogo, una visión más humana e incluyente en nuestra labor cotidiana. Agradezco profundamente la presencia y participación de mis compañeras y compañeros, así como el compromiso institucional que hace posible estos espacios. Estos espacios de reflexión y acompañamiento, su disposición para dialogar, compartir saberes y construir redes de apoyo, reafirma la esencia de nuestra vocación: servir, cuidar y transformar desde lo humano. Deseo que este evento sea un momento de encuentro genuino, de intercambio y de esperanza, un paso más hacia una cultura laboral y educativa basada en la solidaridad, el respeto y la equidad. Un honor inaugurar este conversatorio, pensando que tejer comunidad implica mucha humildad, implica mucho respeto, implica saber que nosotros somos los otros y entender que detrás de nosotros estamos ustedes. Tejer comunidad implica, en los momentos de crisis, no buscar culpables, sino buscar con quienes podemos construir las soluciones de una manera horizontal, respetuosa y fraterna. Muchas gracias por esta oportunidad de inaugurar este evento. Enhorabuena y ojalá que los trabajos sean para bien. Gracias. Desde mayo del 2019, el Enlace de Género, la UPB, ha impulsado acciones institucionales que han dado voz y visibilidad a las experiencias de nuestra comunidad. En marzo de 2020, en plena emergencia sanitaria, se realizó el conversatorio Ser Mujer Docente en Tiempos de COVID, como un acto de resistencia emocional y pedagógica. Esta propuesta busca recuperar ese momento fundacional y mostrar cómo, desde entonces, se ha tejido una red de apoyo, formación y transformación colectiva. El conversatorio será un acto de memoria viva que honra nuestra historia reciente para proyectar los caminos futuros de una UPB más humana, inclusiva y equitativa. Y en ese sentido, yo agradezco muchísimo la colaboración de nuestras compañeras del día de hoy, que nos van a compartir pues esa experiencia que fue tan significativa en un tiempo muy difícil para muchos. Comenzamos. Y vamos a comenzar con una serie de preguntas. Y la verdad es que yo quisiera, vamos a tocar fibras sensibles y ellas nos van a compartir pues parte de sus experiencias y vivencias. ¿Cómo recuerdan ese momento en que la vida profesional y familiar se fundieron en un mismo espacio durante el confinamiento? La más sencilla de todas. Pues el espacio se convierte en un espacio multitask, para empezar, ¿no? Es casa, escuela, oficina, lavandería, área de psicología, área de apoyo a la familia y a los vecinos, y no poder salir a veces y sí salir cuando es necesario. Sin embargo, el reto número 1 fue convertir mi sala o comedor a aula virtual. Reto número 2, aprender más de redes sociales y para las clases, porque conocía yo algunas, pero otras no. Y entonces cuando se atoraba una red teníamos que correr a la otra y fallaba el internet y no había muchas cosas que pudiéramos hacer, y a veces hasta por el WhatsApp terminábamos dando las clases. Hasta que pues aprendimos a manejarlas mejor, en mi caso, y con los alumnos a que también inclusive ellos te ayudaran, porque los alumnos ahora con la tecnología están mejor que uno. Pero a su mismo tiempo estás en el comedor dando clase y bajaba tu familia y pasaba por un lado, por atrás, porque pasaba a la cocina y pasaban a la sala y no hagan ruido, y de repente ya te brincaba la mascota por aquí y saca al gato y al perro y los alumnos a las risas, pero de repente también volteabas a ver las pantallas y veías que los alumnos estaban pues en tu misma situación, ¿no? Encerrados en un solo espacio con toda su familia también a la hora de las clases, y no hagan ruido, y pasaba el del gas y cantaba el gallo o ladraba el perro, cualquier cosa que pasara. Y pues no es una clase primero común, aunque ya existían las clases en línea, no es lo que habitualmente nosotros conocíamos como
clases en línea, porque pues los alumnos y nosotros estábamos en otra situación, aparte con todo en la cabeza, ¿no? El cansancio, el no tener tiempo para, a veces ni espacio para ir a hacer ni siquiera tus compras, o no tener acceso a muchas cosas porque hubo carencia de papel de baño, por ejemplo, no, de muchas cosas en pandemia. Entonces fue un espacio y un tiempo complejo para compartir en un espacio todo junto, lo que representa todas las áreas de mi vida, pero en mi sala, en mi comedor y mi sala, y eso fue muy complejo. Ok, buenos días a todos. Efectivamente, un gusto en vernos, saludarnos. Cuando estaba revisando estas temáticas, realmente me vino a la mente el qué pensamos en esos momentos. Era previo a Semana Santa, decíamos, bueno, pues unas vacaciones adelantadas, ¿sí? De alguna manera habíamos ya tenido una contingencia previamente, entonces pensábamos que regresando de las vacaciones de Semana Santa, todo regresaría a su normalidad. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, realmente nos empezamos a poner nerviosos, preocupados, el saber qué y cómo vamos a hacerle, pero sobre todo en ese momento era ser el sostén de la familia, pero sobre todo emocionalmente, ¿no? El tratar de compaginar lo que era o lo que es el ser mamá, el ser esposa, el ser hija, el ser mujer, en casa, con una niña de preescolar, con una adolescente secundaria, mi esposo y yo siendo maestros. Entonces, tener durante la casa las 24 horas, tratar de atender y ocuparnos, ¿sí?, en toda esta parte definitivamente escolar, profesional, pero sobre todo no solamente yo cómo lo iba a estar manejando, sino cómo alrededor de mi familia se iba a llevar a cabo. Cómo todavía no, en ese momento no éramos conscientes de la magnitud y de lo que venía. Entonces, pues el tratar de convivir y compaginar en donde en tu trabajo, en tu escuela, hay ciertas separaciones. Entonces, aquí era todo junto. Además de aquí de esta casa de estudio, tener otro trabajo donde son dinámicas diferentes. Entonces, dices, ¿en qué momento es el mío? Pero cuando lo recordaba, creo que ni siquiera en ese momento se pensó, o sea, se actuó, se enfrentó, pues porque había que resolver, no había de otras. Y al trabajar con nuestros alumnos, nuestros aprendientes, sabíamos que también estaban viviendo muy probablemente experiencias con un mayor grado de dificultad, porque al final del día nosotros estamos en la ciudad de Jalapa y sabemos que la mayoría de nuestra matrícula en la licenciatura no son de Jalapa. Entonces, sí, algo muy complejo. Muchas gracias, maestra Zaide. Continuamos ahora con la maestra Patricia Pasos Andrade. Misma pregunta, ¿cómo recuerdas ese momento en la vida profesional y familiar? Pues no lo recuerdo como nítidamente porque fue una pandemia larga con muchos momentos. Es más bien como un collage de vivencias. En mi caso estaba en el primer momento a cargo de del departamento de posgrados. No estábamos preparados para ello, tampoco en casa estábamos preparados para eso. O sea, yo tenía un niño de maternal, una de preescolar, un niño de secundaria y una niña aprendiendo la lectoescritura, consolidando lectoescritura en primaria. Entonces fue muy complejo, porque todos nos reunimos en el mismo espacio, porque dejó de existir el espacio personal, fue muy invasivo, muy complejo. Estábamos conectados a todas horas del día, a todas horas, desde muy temprano hasta muy tarde, atendiendo situaciones emergentes, con una red también de compañeras, mujeres, estando a cargo de las coordinaciones, prestas a lo que se necesitara en el trabajo a cualquier hora. Entonces dejó de ser el hogar el lugar seguro para mezclarse con las batallas del día a día, y pues tuvimos que generar ciertas habilidades para tener una vista periférica de dos niños en la pantalla, otro con los legos tirados, con el ojo en el arroz también, en la comida. Entonces, esta idea de
los tres, la triple jornada se consolidó en estos momentos. Entonces, sí fue muy complejo, por eso no lo puedo recordar de manera lineal, sino a través de muchos flashazos, porque efectivamente, como dicen mis compañeras, lo vivimos y lo fuimos afrontando en un día a día, porque tampoco teníamos certidumbre de cuándo íbamos a volver, ¿no? Decían primero 3 meses, después 6 meses, después no sabemos, después hasta que haya vacuna. Entonces, además la situación pública que era muy compleja, ¿no? Que veíamos tanta necesidad, veíamos noticias y la situación había que ser fortaleza y sostén también de otras personas, ¿no? Sí. Papás, familiares, etcétera, ¿no? Entonces sí, muy complejo el escenario. Gracias, doctora. Y a continuación, la doctora Lilia Patricia Ruiz, que también nos va a dar ese sentir. ¿Cómo lo viviste tú? Gracias. Buenos días. Bueno, lo primero que quiero externar es que cada uno y cada una de nosotras vivió el proceso de manera distinta. Las circunstancias que permearon nuestro tránsito por una condición de confinamiento tenía implicaciones en distintos órdenes, familiares, económicos y sociales. Hubo muchas condiciones que impactaron a nivel psicológico a los ciudadanos del mundo y que de alguna manera detonaron ciertas necesidades sociales, ¿no? El primer punto fue el factor de la comunicación, donde avanzada la pandemia nos dimos cuenta que no nos comunicábamos más que con nuestros seres cercanos con los que convivíamos día a día. Esto detonó, por supuesto, un flujo de situaciones sociales como problemas familiares, porque resulta que a través de la pandemia también nos dimos cuenta que no nos conocíamos, que vivíamos juntos, que compartíamos el hogar, compartíamos diferentes dinámicas, pero estar 24 horas abrió la posibilidad de reconocernos cada uno de nosotros. Quisiera hablar un poco de las necesidades que fueron emergiendo, ¿no? A raíz de identificar que ya estábamos mediados por la tecnología, fue favorable para nosotros el conocer que había dispositivos que llegaron para quedarse. Hoy podríamos decir que ya no estamos en esa época, pero prevalece el uso de los medios digitales para estar en comunicación, en contacto y demás con otras comunidades. ¿Qué sucedió particularmente? A nivel académico y a nivel profesional se abrieron muchos espacios para justo desarrollar actividades de capacitación, de preparación y demás. Lo menciono en razón de lo que voy a comentar más adelante, ¿no? Sucede que el hecho de que ya haya posibilidades de prepararnos, formarnos y capacitarnos desde la pandemia en una modalidad virtual, por supuesto que abre una puerta de oportunidad para muchas mujeres. Muchas mujeres que en otro tiempo no tenían condiciones de desplazarse, dejar sus hogares y sobre todo seguir capacitándose. Posteriormente podré dar unas cifras en razón de este proceso que se da y quisiera centrarme en ello, ¿no? Debo decir que afortunadamente en mi caso no viví una situación tan compleja porque ya tenía 2 niñas a nivel superior, ¿no? Media superior y superior, y eso de alguna manera amortiguó las implicaciones, caso contrario de las otras compañeras, quienes tenían que estar trabajando, cuidando familia, cuidando a los hijos, y bueno, todavía hoy sucede, estamos trabajando virtual y de pronto vemos que la pantalla se queda sin la presencia de alguien y resulta que tuvo que moverse porque oyó que algo se cayó, y cuando algo se cae mientras tú estás trabajando es que algo está pasando a tu alrededor, ¿no? Y muchas estudiantes que siguen viviendo esa condición pues reconocen que no pueden estar todo el tiempo atentas a una jornada académica. Gracias, doctora. Yo quiero ir cerrando esta primera intervención, pero dándole la perspectiva de género. Acabamos de escuchar el sentido de cada docente, cómo lo vivieron.
¿Y por qué decidimos hacer este conversatorio de ser mujer docente en COVID? Porque precisamente acabamos de escuchar, en la mujer recae mucho la doble y triple jornada, porque cuando dijo la doctora Patti, además del cuidado de los niños, echar el ojo al arroz y preparar tus clases y las llamadas de coordinación, no solo es cuidado de enfermos, recae la mayoría de las mujeres, ya hay muchos hombres en ese tema trabajando, pero lo siento, por estadística sí recae el cuidado de las personas, de los adultos mayores, de los bebés, de las personas en situación de discapacidad en la mujer. Entonces, cuando observamos que aún así esa doble y triple jornada cumplimos y todavía estamos atendiendo casa, comida, esposos, hijos, escuelas y en todo tenemos que estar bien, genera muchos sentimientos en la mujer de culpa, de no lo estoy haciendo suficiente, de por más que me esfuerzo o no. Y hay otros trastornos que ahorita vamos a ir viendo cómo van surgiendo. ¿Cómo vamos resolviendo esto? Pues de muchas formas. Y esta colaboración también es muy rica porque también cada una lo comentó, las familias comenzaron a cambiar su dinámica como familia, cada integrante tomó un rol y lamentablemente también en esos roles muchos dijeron bye. Hubo un índice alto de divorcios, por ejemplo, ¿no? Porque mucha gente toma sus dinámicas laborales, profesionales y se van aislando. Y cuando pandemia los reúne en una casa y los encierra, resulta que ya no se conocen, como bien lo comentaron. Y entonces eso generó un distanciamiento emocional de las personas. Es por eso que es muy importante. Pandemia sí está registrado como un proceso histórico y lo que estamos viendo y comentan las maestras fue un proceso histórico que vino un académico. Entonces, bueno, ya hasta aquí mi intervención. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué significó para ustedes pasar de la docencia presencial a la virtual mientras maternaban o sostenían un hogar? Más o menos ya lo habían contestado. Si quieren abonar, maestra Itzel. Bueno, pues en mi caso sí fue el aprender nuevas redes, usar las nuevas redes, porque en algún momento aquí en la licenciatura nos pidieron que se transmitiera por Facebook Live para que se quedaran grabadas las clases, para que los que no podían conectarse porque no había internet estuviera grabada y no tenía yo ni idea de cómo funcionaba el Facebook y menos el Live. Entonces aprender sobre todo nuevo y al mismo tiempo aprender Facebook, Zoom, chat, WhatsApp, todas las habidas y por haber. Entonces sí fue como esa parte para mí fue la que más me preocupaba porque no tenía yo la herramienta para llegar a mis alumnos o a los aprendientes a las clases y me preocupaba estarles mandando mensajitos que ellos me escribían, maestra no hay internet, maestra hay norte, maestra se me acabaron los datos, maestra aquí es que donde vivo no hay señal, maestra. Entonces tratar de esa parte de no desesperarme yo de manera rápida aprender lo que necesitaba, pero también sí desesperarme porque quería yo tratar de solucionarles a mis alumnos la manera en que pudiéramos estar conectados y seguir trabajando. Así es, gracias. Continuamos con la maestra Zaire, la misma. ¿Qué significó para usted pasar de docencia? Pues realmente fue muy complejo porque si bien es cierto, dado nuestra edad, no crecimos con la tecnología. Hay que ser realistas, entonces era involucrarse en algo desconocido dentro de casa e irle definitivamente a buscar las opciones. Desde el conocer, a ver este programa, pues mi lab o mi computadora definitivamente no lo aguanta, es muy pesado. Entonces es desde eso que aparentemente no sabíamos, pues entonces a ver cuáles son los programas, qué capacidades tienen que tener y ver, como les decía aquí Itzel, es ver las formas más sencillas para nuestros alumnos, ¿sí? Poder llegar a ellos. Aparte, después de un par de sesiones los sábados, pues ya el estar 2 horas y media, o sea, para empezar, punto número 1, pues tuvimos que hacer uso de nuestro dinero para comprar los paquetes que premium de Zoom, porque pues todas estas plataformas al darse cuenta de la necesidad, pues primero como que eran gratuitas, después ahora págalas. Entonces
¿Qué era lo más sencillo? Como decía, a ver, entonces, o una página de Facebook cerrada, o sea, buscar, ¿no? Además, buscar esas herramientas, habilidades, de alguna manera que también no fueran tediosas, aburridas, fueran concretas, que también para ellos, en cuestión de esas tareas, de esa retroalimentación, pudiéramos nosotros lograr de alguna manera escucharlos, verlos, entenderlos, pero que también no fuera tedioso. Más aparte, como lo hemos comentado aquí, como mujeres, bueno, atendemos esa parte y cómo atendemos también lo demás. ¿Qué era lo demás? Pues yo creo que muchos en esta etapa aprendimos pues a trabajar con la banca en línea, hacer las compras en línea, aprender, ahora sí, esta parte del desaprender para aprender, porque nosotros, como les decía, crecimos en otra época donde aquí agarramos al toro por los cuernos y decimos, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y dentro de casa, buscar todas las formas posibles para mí, para mis hijos, para mi esposo, ¿sí? El ver también esta facilidad de escuchar, como aquí lo decía, esta parte virtual de que los aprendientes se ponen a llorar, que dicen, disculpe maestra, pero acaba de fallecer un familiar, entonces no me ponga falta, o sea, ¿qué haces ante esas situaciones, no? Entonces, que aprendimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también nosotros estábamos viviendo, decimos, vamos a hacer todo lo posible por cumplir, por estar, ¿sí? Y que ya no solamente eran los sábados, sino como veníamos diciendo, en esa parte de la docencia. Y además aquí recordar que siempre les he dicho a los aprendientes, es que no es una simple licenciatura, estamos formando a personas que van a trabajar con niños, entonces también esa complejidad. Y ahora, ¿qué hacemos en las experiencias formativas de observación, de práctica? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a cursar esas experiencias formativas y no vamos a estar en las aulas? Entonces, también la universidad se dio a la tarea, el departamento en específico, de poder lo más cercano cubrir con pues los elementos curriculares, pero pues definitivamente también esa parte de todos los compañeros, ¿sí? Que realmente, y lo sabemos, muchos desertaron, muchos compañeros desertaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues de alguna manera no todos, y es válido, en ese momento tenían las condiciones para enfrentar este reto de estar trabajando, dando clases en línea. ¿Sí? Entonces, a los mediadores se nos acumuló el trabajo porque después de dar una experiencia, continuábamos 2 o 3 experiencias, porque pues no había, ¿no? Se tuvieron que contratar también maestros externos que afortunadamente hizo, como les decía, esas redes de apoyo que ya más adelante lo vamos a concretar, pero conocer a varios maestros que estaban en la Ciudad de México o en otras ciudades y el compartir esas experiencias. Muy rico. Muchas gracias, maestra Zaide. Continuamos con la doctora Patricia Pasos, por favor. ¿Qué significó para ti la docencia, este proceso? Pues la transición fue forzada, fue abrupta, fue, yo diría, violenta, pero en ese tránsito descubrimos algunas otras herramientas creativas de innovación, de resolución de problemas, que dada las características y los momentos que estábamos viviendo, fuimos adaptando, fuimos generando nuevas alternativas, porque nuestras vidas, así como nuestras vidas, no estaban planeadas y no se llevaban de esta manera, ¿no? En confinamiento, tampoco los programas de la universidad, tampoco los reglamentos, tampoco, digamos que en lo institucional se generaron estrategias específicas para los momentos que estábamos viviendo. Pero parte de lo que yo puedo rescatar en este tránsito fue que aprendimos a ver las necesidades de otros. De repente en las prácticas educativas
invisibilizamos las necesidades de nuestros aprendientes, de nosotros mismos, de los compañeros de trabajo, ¿no? Porque tenemos que cumplir un horario, porque tenemos que cumplir con ciertas cosas, pero en ese momento empezamos a vernos, empezamos a ver a las personas que vivían lejos, empezamos a ver a las personas que tenían familiares enfermos, empezamos a ver a las personas que estaban sufriendo, ¿no? A las personas que no tenían acceso permanente a la tecnología, ¿no? Entonces esas partes pues nos generaron empatía, nos generaron preocupación institucional y empezamos a hacer cuestiones que no habíamos hecho. Entonces me parece que dentro de todo este tránsito que pudo haber sido violento, sí generamos muchas cuestiones. También nos vimos entre nosotros, porque como les decía, yo estaba en contacto con los compañeros del posgrado, pero también con las coordinadoras, y tenían a su vez necesidades específicas y teníamos que empezar a cubrirnos entre nosotras, ¿no? Porque había que sacar el trabajo, resolver las situaciones emergentes y pues también permitir que las compañeras, que porque en un momento fuimos todas mujeres, pues resolvieran sus situaciones personales, con familia, con padres, etcétera, ¿no? Ya más adelante tuvimos un relevo porque pues hubo un deceso importante, algunos compañeros también entraron a relevar a las coordinaciones, entonces también hubo colaboración, o sea, dentro de la situación que cada uno vivió, se fue cubriendo la necesidad a partir de la colaboración de las personas. Entonces la creatividad, la innovación también surgió ante una situación que no nos esperábamos. Entonces creo que el tránsito fue muy difícil, fue inesperado, fue una migración, o varias, porque les decía, pues son varias etapas de la pandemia. Pues yo las primeras, Zoom, todavía amamantaba a mi hijo y la pantalla, o sea, estábamos divididos de todo, ¿no? Ahí literalmente había acciones que yo tenía que hacer y estaba en la junta de aquí para arriba y con mi hijo de aquí para abajo, ¿no? Entonces realmente eso no se ve, ¿no? No lo ven los demás, pero todos vivimos así, una división, ¿no? Entonces, porque estábamos viendo y atendiendo acá y escuchando acá y eso pues es difícil también de relatar en una sola conversación, pero me parece que dentro de todas estas cuestiones pues fuimos creciendo, ¿no? Porque cuando terminó la pandemia pues ya mi hijo era otro niño, ¿no? Ya era otro niño, sí, ya estaba en preescolar. Entonces pues hablando de ese niño, pero todos crecimos, todos cambiamos, todos nos adaptamos y tuvimos la fortaleza y las herramientas, ¿no? para hacerlo. En mi caso quiero resaltar dos cosas. UPB de alguna manera tenía un proceso que ya venía marcando cierta transición con la irrupción de Consorcio Clavijero, con estos primeros acercamientos a una plataforma que daba diseño instruccional, bueno, que se conocía mediante el diseño instruccional. Nuestros estudiantes egresados de esa licenciatura ya llevaban ciertas bases para enfrentarse a esta condición de pandemia que no nos esperábamos. Si en un principio costó trabajo transitar de lo presencial a lo virtual con el tema del diseño instruccional, cuando llegó la pandemia, lo que me llegó como de oídas es que muchos egresados de esa licenciatura que tuvieron el acercamiento con Consorcio Clavijero ya sabían cuáles eran las herramientas que podían utilizar, ya sabían cómo era el proceso de diseño instruccional e incluso muchos lo implementaron en sus clases. Muchos mediadores de UPB y muchos docentes egresados de UPB sabían cómo hacer uso de. Lo que vino a salvarnos, debo decir, es el uso de las plataformas como Zoom o Meet.
Esto nos salvó ¿en qué medida? En que no estábamos hablando al vacío, en que sabíamos que alguien nos estaba escuchando a la distancia. Al momento de identificar esa distancia, también fuimos testigos de las grandes brechas que existían y de las grandes inequidades que existían. Desde mi papel como coordinadora de un posgrado de maestría, pues me di a la tarea de observar cuál era la dinámica en la que tenía lugar el estudio de los profesionistas. Fue interesante observar que los maestros o los estudiantes de maestría, no sé qué pasa aquí, ¿ahí se escucha? ¿Ya? Que los estudiantes de maestría obviamente toman la decisión porque están muy convencidos de que quieren prepararse. En ese sentido, pues presencialmente hacen esfuerzos sobrehumanos para trasladarse a una sede, sea cual sea esta, porque vienen de comunidades alejadas. No lo percibes cuando es la dinámica presencial, pero te das cuenta cuando estamos en Zoom y todos tienen que abrir sus cámaras. Que hubo muchos memes, desafortunadamente sí, pero eso tiene que ver con nuestra cultura de, lamentablemente, de no reconocer las necesidades de otros, porque muchas personas hablan de su zona de privilegio. Y fue muy lamentable ver que también fuimos escarnio, ¿no? Había quienes se titulaban y atrás tenían un escenario inapropiado, pero no es que fuera inapropiado, fue una necesidad que había que atender de manera urgente. A mí particularmente este tipo de situaciones me hizo darme cuenta de que no podemos juzgar a todas las personas por igual, que hay condiciones muy difíciles, que se dio la oportunidad de la preparación de la superación en este tiempo de confinamiento, y que mucha gente hizo sacrificios sobrehumanos. Yo veía mamás, maestras que estaban conectadas con sus hijos, pero también me sorprendí gratamente cuando vi maestros conectados y cargando a sus hijos y dándoles que comer y demás, ¿no? Obviamente los mediadores no podían no ser conscientes y sensibles ante ello. De pronto uno decía, a veces estamos hablando al vacío, había cámaras completamente inhabilitadas, pero tampoco podías exigir, porque estabas entrando justo a un terreno privado que ya no era tal, ¿no? Entonces, sí reconocer esta parte, gracias a Zoom pudimos tener una comunicación más directa, sabíamos quién estaba del otro lado, en qué medida la comunicación gestual fue fundamental, también es otra cuestión que hay que tomar en cuenta. Y lo seguimos manejando porque estábamos todavía trabajando sesiones bajo ese esquema, ¿no? Me parece muy interesante lo que acaban de comentar las compañeras, porque abordaron muchos temas que no se habían considerado en tiempo de COVID. Por ejemplo, el uso de la imagen, el uso del Zoom. Muchas personas no querían mostrar en qué condiciones vivía, porque el hecho de abrir pantalla es mostrar en qué contexto estás. Eso generó también una ámpula increíble, porque cuando eres docente, porque me ha tocado dar cursos y estar tras pantalla, es importantísimo tener pantalla abierta para poder tener una mejor interacción con los alumnos. Sin embargo, también hay otro tema delicado con la privacidad de las personas, ¿no? Entonces, era una línea muy delgada entre una cosa y otra, porque una se perdía la comunicación con el alumno y ver que realmente estaba atendiendo las clases, y la otra sí su derecho a la privacidad, ¿no? Entonces aprendimos muchas cosas en ese transcurso. Otro tema que comentaban las compañeras es que aprendimos a observar a los demás y a ocuparnos de los demás. Y para eso también va la siguiente pregunta, porque en ese sentido la mujer tendemos a preocuparnos por los demás y dejarnos nosotras mismas a un lado. No digo que sean nada más las mujeres, también los hombres, pero es como un común denominador. Y en ese sentido, quiero continuar con la siguiente pregunta. ¿De qué manera impactó en su salud emocional y relacional esa doble y triple jornada? Por favor, maestra Delietzel. Hijo, ¿por dónde empezar? 5 minutos. A mí me afectó mucho lo que comentábamos, ¿no? Definitivamente empezamos la pandemia de una manera distinta como la terminamos. Pero los primeros 6 meses fueron una locura en mi casa, que es su casa.
porque éramos 6 personas, mi esposo y yo, sus 2 hijos y mis 2 hijos. Mis 2 hijos de universidad y sus hijos adolescentes y de primaria. Nos tocaron las famosas graduaciones virtuales y los hijos pues parados de pestañas porque no hubo fiesta, no hubo entrega de papeles, no hubo nada. Una pantallita en el Zoom donde no se veían porque eran 100 regresando de la escuela y ya. Lo más que aspiraban era a las caravanas. Que ir en la caravana de que se habían graduado y que por las ventanas la gente en la calle los saludara y los felicitara. Pero no hubo esa alegría de ya tú concluiste una parte. Mis hijos mayores, que ya estaban más grandes, lo comprendieron como tal, pero aparte les pasó que terminando la carrera empezaron a trabajar y la dinámica se complicó en casa con todos porque estábamos encerrados todos y teníamos nuevos roles. Los roles de mis hijos fueron cocinarnos a todos, porque son cocineros, son chefs. Mientras todos estábamos en clases y en trabajo y en escuelas virtuales, ellos se encargaban de cocinarnos y llegó un momento que llegaron al límite y entonces se fueron de la casa. Y entonces eso para mí fue brutal, porque mi dinámica de tener a mis hijos y quererlos proteger se convierte en me quedo sin mis hijos y no sé en qué espacio están, no sé si están seguros, están yendo a trabajar y están teniendo contactos en plena pandemia, el contagio, las vacunas, decía Pati, muy complejo para mí. Ese momento cambió por completo todo en casa, porque entonces yo me quedo con mis 2 hijastros y la dinámica es completamente distinta, porque tenemos que asumir los roles de cocinar y cuidarlos y preocuparme por los de afuera. Y dar clases del preescolar, porque también estaba yo en el preescolar, y como es una comunidad, podía yo dar una clase virtual a la semana, pero tener que asistir cada semana a dejar cuadernillos y materiales puerta por puerta en la casa de cada alumno pequeño con los papás y explicarles la importancia de que por WhatsApp me mandaran la fotito o el video de que el niño está trabajando y prácticamente la misma dinámica con 25 alumnos de la universidad para ver si en qué están avanzando, si les falta la lectura. No puedo descargar los documentos, maestra, y entonces por WhatsApp yo descargarlos y mandarles los PDFs. Y es... ¿Cuál será la palabra? Te aplasta, no es un balde de agua fría, es demasiado peso, porque estás pensando primero en tu familia cercana, y después entonces te vas y mis papás, y mis abuelas, y los tíos, y ya se enfermó alguien, y yo no puedo moverme, tú puedes buscarle la medicina y llévala y tráela. Definitivamente nunca me aburrí, nunca hubo ratos de ocio, no me desesperé, no hay tiempo para eso. Pero llega un momento en que cuando te detienes por un segundo, todo se te viene encima. El peso es abrumante. Gracias, maestra Delia. Muy fuerte. Pues realmente no es complicado y sí duele el recordar todos esos momentos, porque si bien es cierto, nos sirvió y hay que ver esta parte positiva para convivir, para conocernos, para reencontrarnos, pero esta parte, digo, que duró, como decía Pati, mucho. Entonces esos flachazos que tenemos, el qué decirle a un alumno, maestra, me voy a dar de baja porque pues teníamos restaurantes y cocinas económicas y ya no hay, me voy a ir a trabajar, y decir esta parte de que falleció mi mamá, falleció mi papá, si estando cerca es complicado mencionar, dar palabras de aliento, un pésame, ahora de esa manera en donde además te están abriendo su corazón. Y la realidad es de que tampoco estábamos en ese momento listas. Evidentemente, digo, no me quedé callada, y lo mejor que pude dar a la distancia, esas palabras de aliento, sí. En casa, bueno, digo, regularmente quien me conoce, o sea,
casi nunca me enojo, soy muy tranquila. Sin embargo, ya mi carácter estaba yo muy sensible, muy irritable, sin ganas de jugar, mi hija la más pequeña queriendo jugar, la persona que trabajaba conmigo, pues evidentemente se fue a casa, y ahora, ¿quién cocina? Si tenemos horarios, y los horarios en esta parte, bueno, al principio pues no había que cubrir todos, después, ¿sabes qué? Sí tienes que cubrir tus horarios, manda evidencia, entonces, ¿y a qué horas se hace la comida y todo? Y uno en ocasiones, y bueno, así me sucedió a mí, siendo mujer, mamá, sin que te des cuenta, asumes que tú tienes que hacerlo todo, ¿sí? Entonces, no te das abasto, ¿no? Te das cuenta que tu casa, que siempre es que está rechinando de limpio, pues ahora no está de esa manera. Entonces, el enfrentar que estás en un espacio que además ya no te está agradando como está, porque no lo puedes tener limpio, arreglado, más aparte, el llegar, como decían, ver las noticias y cómo manejar, ¿sí?, con tus alumnos, pero también cómo manejar al interior de la familia. En el momento que me sentía desbordada, dije, bueno, pues ¿saben qué? Pues vamos a cambiar las rutinas. Vamos todos, pero también el responder ante tus hijos. ¿Y cuándo se acaba esto? O esta palabra, ¿y nosotros también nos vamos a morir? También nosotros nos va a tocar. Por lo que queríamos decir o lo que yo quería decir, no, pero era algo tan incierto, ¿sí? Entonces decir, pues una mentira cuando sabías que no estaba en tus manos, porque al final del día alguien tenía que salir, por más cuestiones en línea, había cuestiones que sí tenías que salir. Y al desconocer todo este virus, pues entonces, ¿qué pensábamos? Que en el momento de salir, ya la persona que le tocara salir, en este caso mi esposo o yo, pues ya no íbamos a regresar igual, o que podíamos contagiar a nuestra familia. Entonces, sí fue un momento muy complicado en donde nuestras emociones, nuestros sentimientos tuvieron que tratar de irse pues calmando de alguna manera, pero sobre todo el darte cuenta que no solamente nosotros por ser mujeres teníamos toda la responsabilidad, que nadie nos lo había dicho, pero uno ya lo asumía como tal. Entonces, gracias. Continuamos con la doctora Patti Pasos, por favor. Bueno, la parte del cuerpo y la emoción que todos tenemos, a veces se va soslayando ante la responsabilidad, ¿no? En la escuela hemos aprendido de manera natural, no escolarizada, a someter el cuerpo, muchas horas sentados, muchas horas creyendo que poner atención es estar inmóvil, es estar totalmente en una posición o en una silla que a veces es muy incómoda, ¿no? Eso nos vino a caer de golpe en la pandemia, porque muchas horas estábamos sentados frente a la pantalla sin que humanamente pudiéramos poner atención al 100% a lo que se pretendía, ¿no? Entonces, también creo que tenemos que aprender a ver el cuerpo y las emociones. Nosotras como mujeres, como bien dicen, a veces somos contención de otros, emocional, pero también tenemos que empezar a vernos a nosotras, ¿no? Ese valor y ese amor que le damos a los demás, también nos lo tenemos que dar a nosotros mismos. Y también me parece que hay casos que tendrían que operar al revés. El amor y la atención que me doy a mí mismo, se lo tengo que dar a los demás, ¿no? Entonces creo que parte de lo que la pandemia nos debe dejar es ver que
que hay cosas que hemos venido haciendo de manera equivocada, ¿no? Sin ver a los seres humanos, sin vernos a nosotros mismos como un todo, ¿no? Con cuerpo, con mente, con emoción, y que tenemos que empezar a visualizarlo no solo en la parte personal, sino en los procesos educativos, ¿no? Porque seguimos con jornadas muy largas, sometiendo el cuerpo a asientos muy incómodos, ¿no? Sin visualizar las diversas formas de aprender, de interactuar con el mundo, y me parece que esas son reflexiones que nos tendríamos que ir quedando, ¿no? Porque nosotros lidiamos en ese periodo, pero lo seguimos haciendo con cansancio crónico, con triple jornada, ¿no? Doble o triple jornada, con carga mental excesiva, porque no es solamente la carga física de hacer las cosas, sino que cada pendiente va generando una carga mental, ¿no? Generalmente, no en todos los casos, caen las mujeres, ¿no? Pero al final, es decir, antes de salir, todos nosotros tuvimos que hacer algo, ¿no? Pensemos solamente en el trayecto de nuestra casa al día de hoy, lo que tuvimos que hacer, y pues necesitamos apoyar y ser apoyados en muchas tareas para llegar como llegamos a la hora que llegamos, ¿no? Entonces, realmente todo eso es carga mental, y tendríamos que estarlo visualizando en función de que también es necesario verlo en los otros, ¿no? Y en nosotros mismos, ¿no? O sea, ser consideradas con nosotros mismos, porque a veces era sobreexigirnos, ¿no? En ese momento de la pandemia fue muy visible porque nos sobreexigimos. Entonces, pues me parece que hay cosas que nos tenemos que poner a reflexionar, y que parte de eso es estas cargas invisibles que nos seguimos autodepositando, ¿no? Es en filósofo dice Byung-Chul Han que nos estamos autoexplotando, ¿no? Nos estamos autoexplotando creyendo que somos productivos, creyendo que nos realizamos, ¿no? Y en realidad, pues es una falacia que debemos empezar a cuestionarnos y a destruir, ¿no? Gracias. Bien, gracias. Bueno, en mi caso quisiera comentar que hubo sentimientos encontrados. No sé si pasó por su mente que tuvimos el privilegio de vivir un hogar, de estar en una casa. Mucha gente que se ha adelantado en el camino, pues no tuvo en sus 30 años de servicio, en sus 50 años de servicio, la oportunidad de estar un día completo en su casa. Siempre, pues la dinámica social implica que estemos todo el tiempo trabajando, todo el tiempo en movimiento. Pensaba en la gente que vive en Ciudad de México, ¿no? Que se la vive mucho tiempo en el camino de un lado a otro, se tardan 2 horas para llegar a su trabajo, y en el trabajo se pasan largas horas y regresan, y es una agonía. Jalapa ya no es la excepción, también estamos viviendo ya una sobrepoblación muy marcada. Cuando digo sentimientos encontrados, entonces refiero a que pasó por mi mente el hecho de disfrutar el hogar, ¿no? De poder vivir, habitar un hogar, y por supuesto con la incertidumbre y con la angustia de que algún familiar pudiera en otro momento estar contaminado. Y también pasó por mi mente el hecho decían que íbamos a ser mejores personas después de la pandemia. Díganme ustedes si eso fue cierto. Terminó la pandemia, empezó la dinámica social y se sacó lo peor de nosotros. ¿Cómo recordamos el hecho de que había escenas de centros comerciales donde la gente se peleaba porque se acercaba un poco a alguien, a otra persona, o cómo nos volvimos más intolerantes, ¿no? Entonces, qué triste que no hayamos aprendido de un suceso tan importante. Quisiera decir que también tuve sobrecarga laboral, o sea, mi jornada fue 24/7, y no obstante se me ocurrió abrir un espacio para
interactuar con otras personas. Y creé en el 2020 un círculo de lectura llamado La Caja de Pandora. Llevo 5 años con este círculo de lectura y fue un espacio que sirvió como contención. Mucha gente que estuvo en el círculo de lectura valoraba esas 2 horas en que nos conectábamos para, por supuesto, compartir literatura, pero también para comunicarse con otros, para aprender, para interactuar. Y esta actividad no solamente implicó a las personas conectadas en pantalla, sino que también implicó a las familias de estas personas. Toda vez que no podían salir, pues estaban escuchando, ¿no? En el mismo espacio virtual estaban escuchando lo que dialogábamos, lo que platicábamos, y creo que me quedo con ese aprendizaje, ¿no? Constantemente estamos aprendiendo y la clave es aprovechar cada uno de los espacios que tenemos. Gracias. Observamos muchos temas aquí. Efectivamente, en pandemia aumentó la violencia y justo la violencia intrafamiliar. Entonces sí generó un fuerte índice. Depresión, ni se diga, y ideas suicidas también. Entonces nos estaban preparando, bueno, yo tomé una preparación precisamente de violencia de género y feminicidio, nos decían prepárense porque el regreso va a ser peor, porque va a haber un índice alto de depresión y ideas suicidas. Y efectivamente así fue, se ha disparado mucho este tema de la violencia, de la regulación de las emociones, y me llama la atención que cada docente hace un esfuerzo por dar contención emocional, inclusive sin saberlo hacer. Y no sabemos ni siquiera a veces dar primeros auxilios psicológicos, ¿no? Entonces, que realmente ayudaría mucho a poder minorar algunas situaciones de contingencia que se dan en diferentes lugares y contextos. Seguimos aprendiendo y es un tema que necesitamos reforzarlo precisamente porque el regular las emociones ayuda mucho a generar espacios libres de violencia. Ya tenemos poco tiempo. Como pregunta de cierre y pidiéndoles que sean breves para cerrar, es ¿qué ha cambiado en su forma de enseñar, cuidar y conocerse desde pandemia? Lo siento, brevemente, por favor. Caramba. ¿Qué ha cambiado? La primer clase de cada uno de mis grupos es presentarme primero yo como persona, no como maestra. Tengo una familia así, tengo una casa así, tengo un perro así, me gusta hacer esto, me gusta presentarme antes que nada como mamá, como esposa, como compañera y después como maestra. ¿Por qué? Porque creo que así me conocen y me comprenden mejor mis alumnos. Y después es la otra parte. Preséntense ustedes, de dónde son casados, tienen hijos, algo que no nos, o al menos a mí, como decía una maestra Pati, dejábamos de lado para verlos a todos igual. Pero no puedes verlos, no puedes tratarlos igual a todos los aprendientes porque así como nosotros no somos iguales como docentes, ellos no son iguales como aprendientes. Entonces, no es que le vaya yo a regalar una calificación, un punto extra a 2 alumnas porque son mamás, pero definitivamente comprendes que a lo mejor te entregaron el trabajo un poco más tarde o un poco más corto porque no van a tener el mismo tiempo, porque están maternando, porque atienden esposo, porque cuidan a los papás, porque trabajan aparte de estudiar y porque tienen uno de preescolar y uno de primaria, o tienen 3 hijos, o cuidan a los sobrinitos, trabajan de niñeras. Entonces el conocer el contexto de ellos ha sido importante siempre desde la primera clase. Y la comunicación directa, darles esa confianza de decirles, si en algo te puedo apoyar o orientar, mándame un WhatsApp y puedo a lo mejor ayudarte, orientarte o encontrar quien te apoye, que me pasó mucho en pandemia y después de pandemia. Muchos alumnos llegaban y maestra, tengo esta situación de violencia en la casa. Maestra, mi pareja acaba de agredir a mi hija menor. ¿Y para dónde corremos? Te están teniendo esa confianza de una situación tan compleja. Están pidiendo ayuda a gritos porque es algo que usualmente no hacían las mujeres y ahora sí lo hacen, poder a una amistad y yo que soy un total desconocido, venir a decirme, maestra, agredieron a mi hija o me está golpeando mi esposo, ¿qué hago? Y voltear al enlace de género
y voltear al departamento de psicología y voltear a donde pedir ayuda entre las mismas compañeras. ¿Qué nos está pasando? ¿Te dijo a ti algo? ¿Qué podemos hacer? Porque ya no solo somos docentes, estamos en este acompañamiento integral para que ellos nos vean y nosotros verlos con todo y contexto. Muchas gracias. Maestra Zaide. Pues definitivamente a ser muchísimo más versátil, a promover la empatía, ¿sí? Al contagiar de una actitud positiva a nuestros compañeros, a nuestros aprendientes. Debo reconocer que la Universidad Pedagógica Veracruzana, como ya lo comentaron mis compañeras, se puso las pilas en esta parte. Sí, nos apoyó, hubo un vínculo, sí, promoviendo el área de enlace de género, esta parte del apoyo psicológico para maestros, para alumnos, para el personal, el que Centro Jalapa, lo tengo que reconocer, el promover las reuniones de academia, el platicar entre distintos maestros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué les está pasando a un grupo? ¿Por qué el ausentismo? Si bien lo veníamos haciendo, pero ahora de esta manera, como una manera con mayor confianza, de mayor parte colaborativa. Entonces, en verdad, las reuniones de academia nos apoyaban mucho a trabajar, a compartirnos esa parte de que sabíamos que no solamente me estaba pasando a mí y que hoy en día lo podemos ver, ya se quedaron, o sea, a ver, vamos a trabajar en academias, vamos a trabajar ahora de esta manera, vamos a promover, vamos a proponer, vamos a ver cómo está el grupo. Es una realidad que se fundamentó, se arraigó en pandemia y afortunadamente hoy en día la seguimos trabajando. Muchas gracias, maestra. Continuamos con la maestra Patti, por favor. Pues han cambiado muchas cosas, pero también nos quedan muchos retos por delante. Me parece que tenemos que recuperar esos aprendizajes. Hay huellas que se quedan ahí, pero me parece que tenemos que recordar y tal vez no aspirar a la perfección, porque ese es un escenario que no nos favorece. No tenemos por qué ser perfectos, ¿no? Ni tener programas perfectos, ni alumnos perfectos, pero sí podemos revisarnos a nosotros mismos, podemos recuperar las experiencias, aprender de ellas, empezar a cooperar, empezar a hacer redes reales de apoyo, ¿no? Más que de juicio de unos a otros, de apoyo real, aparte de entendernos, pues ayudarnos a ser mejores. Creo que eso es algo que como seres humanos nos hace falta y que tendríamos que aprender de esas experiencias. Y bueno, ¿por qué no pensar en una educación, en una forma de ser y estar en el mundo donde nos podamos ver como personas, más allá de nuestros defectos o más allá de lo que a mí me generas en función de verte solo como un alumno o solo como un maestro o solo eres una persona, somos personas, ¿no? Además de ser mamá, soy maestra, además soy amiga, además soy hermana, hija, etcétera, ¿no? Entonces, todas las personas nos van cruzando diversas líneas invisibles y creo que también tendríamos que empezarnos a ver de manera distinta, ¿no? Porque nos exigimos a nosotros mismos y a los demás ciertos estándares que son impuestos, pero que no tienen que ver, a veces nada más nos llevan a la simulación, ¿no? Entonces, tendríamos que pensarnos de manera distinta y estamos en un espacio y en un lugar donde podríamos hacerlo, ¿no? En el espacio educativo y bueno, empezar a valorarnos, ¿no? Como hoy se va a recordar a personas importantes en nuestra comunidad y que han hecho, han dejado raíz en ella. Gracias. Coincido con la maestra Zaide cuando habla de ser versátiles. Definitivamente
la condición de pandemia detonó en nosotros esta necesidad de actualización constante y permanente en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito de la salud, en el ámbito de los cuidados. Desde la perspectiva de género, hubo muchos espacios virtuales donde se puso ese tema en discusión. La UNAM, de manera muy particular, vislumbró muchos escenarios donde se situaba a las investigadoras, a las docentes, y se les dio cabida a escucharlas, a que expresaran cuáles eran las situaciones que han tenido que sobrellevar. Hay mucho que decir sobre el tema de perspectiva de género. Esta mesa definitivamente no nos permite desarrollar a profundidad, pero el tema de la educación a través de la virtualidad abre muchísimos escenarios. Yo tengo la fortuna ahora de estar frente al grupo, porque cuando era coordinadora era imposible. Y bueno, yo parto diariamente o cada sábado de preguntarles cómo están. Y es una pregunta que necesitamos que nos hagan, y sobre todo que necesitamos que tenga eco. A partir de visibilizar nuestro estado de ánimo, seguro los canales de percepción también pueden abrirse y desarrollarse. Por ahí hay una investigación sobre retos e implicaciones de las mujeres en la vida universitaria, en estudiantes de posgrado, particularmente en la maestría en educación. Analicé 27 casos de estudiantes, maestras, y bueno, los temas que se detonan desde la perspectiva de género, si bien aquí se expusieron someramente, hay situaciones muy fuertes que tienen que ver con violencia simbólica, con violencia estructural, de por qué muchas mujeres aún no logran concretar sus estudios profesionales. Hoy ha aumentado la cifra de mujeres mayores de edad que están decidiendo estudiar. Las mujeres deciden estudiar cuando ya tienen hijos mayores, porque ya no tienen que cuidar tanto a los hijos. Las mujeres deciden estudiar porque quedó en su camino un asunto pendiente, y yo creo que es algo que también tenemos que visibilizar. Y reitero, la educación virtual de alguna manera ayudó a que las mujeres tomaran la decisión de continuar sus estudios, pese a que en sus hogares todavía prevalece este mensaje de ¿para qué estudias? ¿Estás casada? ¿Qué necesidad tienes de seguir preparándote? ¿Vas a dejar a tus hijos 8 horas por ir a estudiar? Es lamentable, porque muchas estudiantes y muchas profesionistas traemos esa carga. No sé si alguna vez han visto una gráfica, una ilustración, donde pone una pista de carreras y pone 4 mujeres en las primeras 4, ¿cómo se les llama? Líneas. En las primeras 4 líneas 4 mujeres, y en las otras 4 líneas 4 varones. ¿Qué creen que hay en las primeras 4 líneas de entrada? Ni siquiera han avanzado las mujeres y ya empieza a haber algunos obstáculos. ¿Tienen idea de cuáles son esos obstáculos? Refrigeradores, lavadoras, estufas, y las pistas de los varones libres completamente. Eso no significa que yo diga tajantemente que los varones no asumen y no tienen muchas cargas, pero sí es más visible en las mujeres. No te escondas, doctor. Sí es más visible en las mujeres. Entonces, creo que es un tema que debemos estudiar, explorar, y si algo dejó la pandemia es que abrió muchas oportunidades de superación para muchas mujeres. Y también debo decir, muchos hombres que aprovecharon y se desarrollaron en otros planos. Gracias. Yo agradezco infinitamente la participación de nuestras invitadas, y de verdad fue estoico lo que hicieron ustedes y todas las docentes o docentes que se aventaron de este proceso. Mi reconocimiento, el reconocimiento de todos. Muchas gracias. Veracruz, Gobierno del Estado.